al menos tratamos de ocuparlo. Con este documental hemos querido un poco resituar la conversación de esta revuelta y de esta crisis en el ejercicio de mirar por qué cada uno a veces cree que está en lo correcto. Y reflexionar sobre eso, de cómo a veces nos enclaustramos en nuestras razones, en nuestras visiones, y podemos llegar a situaciones que, miradas desde el tiempo, parecen increíbles. Mm. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista que hicimos con Carlos Guerrero, que les decía, él es antropólogo de profesión que tiene una reserva de montaña en Lonquimay, Huellas Lonquimay, ahí lo pueden seguir en Instagram. Y en esta segunda parte vamos a hablar más en profundidad acerca del documental que se está grabando allá. Súper, súper interesante, como les contaba, un documental que va a salir tanto en televisión nacional como en Netflix. Y habla de la revuelta de Ranquil, en donde dos bandos, por decirlo de alguna forma, la parte militar, la parte campesina, se enfrentaron a muerte producto de diferentes cositas que fueron sucediendo ahí, que no les voy a decir ahora para que vean la conversa, pero que el tema general de la conversación trata de cómo es que a veces, ¿cierto?, terminamos en estos tremendos conflictos porque cada bando o cada persona cree estar en lo correcto, en lo que está haciendo. Y claramente cuando uno ve esto de afuera, ve, pero chita, no tiene ningún sentido lo que está pasando, pero si uno no se pone en contexto, si uno no hace el ejercicio de reflexionar, de empatizar, difícilmente va a entender la acción del otro. Por lo tanto, esa es una de las invitaciones que hacemos aquí con Carlos, donde vemos en la sociedad chilena que está tremendamente fragmentada producto de lo mismo, porque han habido tantas diferencias a lo largo de la historia que han ido quebrando a esta sociedad producto de las diferencias políticas, producto de diferencias sociales, que dejamos de mirar al otro como un igual, que empezamos a engancharnos de todo aquello que nos separa, porque tú eres de izquierda, tú eres de derecha. Entonces, hoy día estamos en tiempos donde la información está en todas partes, donde podemos conocer la situación o al menos tratar de entender la posición del otro para nosotros dejar de juzgar, para dejar de tener prejuicios y empezar un poquito más a conectar con las personas, que es lo que hace tanto falta en esta sociedad, porque ya sabemos que vivimos de manera aislada, que faltan espacios donde podamos compartir y conectar con personas, producto de lo mismo, de nuestra historia. Entonces estamos en tiempos en que debemos empezar a conectar con nosotros y con nuestro ambiente. No solo por hacerlo, sino porque la vida está en eso mismo. Somos seres sociales y quizás la única forma de entender esto es aplicándolo. Bueno, también vamos a estar hablando del viaje, cosa que también hicimos en la primera parte, y de tomar el viaje como una metáfora de vida en donde lo importante es el viaje en sí y no el destino. Es lo mismo, la vida, ¿cuántas veces podremos ver que nos pasamos persiguiendo metas, que quiero lograr esto, y después la siguiente meta y vamos, ¿cierto?, de cierta forma escalando esta, esta escalera con metas, 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 pero siempre con esa sensación de insatisfacción? Y es porque ahí no está la plenitud. Son pequeños placeres que si lo vemos desde un punto de vista neurocientífico, eso ya sabemos cómo es que el cerebro funciona a través de este sistema de recompensa y liberación de ciertas hormonas de la felicidad, pero que son transitorias. La plenitud, que es un estado totalmente diferente al placer,
es algo que se mantiene en el tiempo, independiente de las situaciones que vayamos pasando, porque sabemos que la vida no va a ser felicidad y risa por siempre. Dolor vamos a tener sí o sí en la vida, ya sea físico o mental. Pero eso, una vez que nosotros lo aceptamos, lo abrazamos, lo dejamos ir. Y cuando aquellas situaciones vengan, vamos a vivir el dolor, no lo vamos a negar, no lo vamos a rechazar, simplemente vamos a fluir con esta montaña rusa que pareciera ser la vida, pero que, como les decía, nosotros podemos atravesar ante cualquiera sea la situación con una sensación de plenitud. Que yo no digo que aquí yo sea el hombre pleno y que vivo en plenitud, porque sigo tratando todos los días de mejorar aquellas cosas que a veces me producen conflicto. Por lo tanto, lo primero es la actitud de humildad, de querer aprender, de decir yo no me las sé todas, de escuchar. Y en segundo lugar, es disfrutar el viaje, como les decía, conectando con aquello que esté aquí adentro, pero también con nuestro ambiente, con las personas que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros amigos, permitirnos conocer más gente. Es tan lindo esa sensación que queda cuando conectamos con otra persona, pero primero tenemos que nosotros abrirnos a eso, porque ya sabemos lo ensimismado que muchas veces nos encontramos y que eso mismo no nos permite hacer amigos. Y decimos es que en esta ciudad no hay gente interesante, en que esta ciudad son esto y el otro, y ponemos un montón de etiquetas y categorizaciones que finalmente no nos permiten conectar porque nosotros somos lo que no lo estamos permitiendo. Una vez que nosotros superamos esas barreras, cambiamos por dentro, es muy probable que empiecen a aparecer estas personas. Pero como les digo, para eso nosotros primero tenemos que generar el cambio en nosotros mismos. Y eso involucra atención, estar atentos a nuestros pensamientos, a cómo me voy enganchando de ciertas situaciones en el día a día que me hacen reaccionar y no responder. Sabemos que tenemos las dos posibilidades. Si estoy en piloto automático, voy a reaccionar, voy a actuar de la misma manera que siempre lo he hecho, pero si yo estoy atento, puedo responder. Situación cotidiana, voy caminando en la calle, me tocan un bocinazo. Reacción, puta, este conchas. Responder, miro a la persona, sigo caminando. Pero yo no me engancho de eso, por poner una situación burda y cotidiana que a ver, a todos nos puede pasar. Lo mismo, está la señora, la persona haciendo aseo, ahí barriendo, no sé, en la calle, y lo dejo pasar porque es un humano y no me interesa. O, hola, ¿cómo estás? Buen día. Pequeñas cositas que son tremendas a la larga, porque nos vamos a sorprender cuando empecemos a abrirnos un poquito más, a conectar con nuestro ambiente, a tener esas pequeñas conversas del día a día, que a veces aparecen personas hermosas, personas que pueden llevar a otras personas y así se van armando redes y empezamos a armar esta red, este tejido de elementos que están conectados. Entonces yo dejo de estar separado a mi ambiente y soy parte de él. Y eso es un tremendo cambio de paradigma que hoy día estamos viviendo, que hoy día lo estamos viendo a través de todas las ciencias, pero que nosotros tenemos que empezar a aplicar, porque si todavía seguimos viendo al mundo, aquello que llamamos al mundo externo, a esta realidad física, que donde hay personas, donde hay objetos separadas a mí, mi accionar va a ser muy diferente a que si yo veo todo esto como parte de mí, que es lo que muchos místicos han dicho a través de miles de años, de que somos uno, el sentido de unidad. Hoy día no es una idea abstracta, hoy día no es algo esotérico, hoy día la misma ciencia lo está confirmando, que somos un tejido interconectado. Por lo tanto, cuando nosotros abrazamos esta idea, la sentimos, nuestra acción cambia 100%, porque mi trato hacia el mundo, hacia las personas, va a ser diferente porque son parte de mí. Por lo tanto, los invito a reflexionar acerca de esto, los invito a seguir creciendo como personas, a integrar todo aquello
que nos permita tener este sentido de unidad. Lecturas, hay un montón de personas que tienen conocimiento, que han investigado todas sus vidas. Fritjof Capra es uno de ellos, un científico, un físico alemán, a quien recomiendo 100% sus lecturas. El estado de la física, la visión sistémica de la vida, la trama de la vida son algunos de sus libros, quienes me han ayudado a integrar este sentido de unidad desde un punto de vista más occidental, más científico. Porque hay muchas lecturas que me hacían sentido respecto al somos uno, al yo soy el mundo, que suenan lindo, pero me parece que no. Pero hay personas que integran estas visiones orientales, occidentales, y que hablan de este sentido de unidad desde un punto de vista más científico. Entonces, eso y otras experiencias nos van a ayudar a transformar nuestras vidas y a manifestar todo aquello que nosotros queramos en este mundo, que se puede. Así que eso, un abracito gigante y espero que disfruten la conversa. Entonces, la idea es cómo tratar de entender un poco en qué momento la sociedad llega a estos niveles de fractura, en lo que las personas dentro de la sociedad logran como cruzar ciertos límites atávicos que todas las especies tienen. Incluso si tú lo miras desde de una comprensión como animales que somos, todas las especies tienen esos mecanismos porque es fácil entenderlo. Si no tuviéramos esos mecanismos, se extinguirían, se autoextinguirían cada especie. Y todos los animales la tienen, son como ciertos frenos. En qué momento nosotros, yo creo que ahí entra el tema como de la cultura, de la sociedad en que vivimos, que logra quebrar estos atavismos. Entonces, cuando uno mira esta revuelta, no solo la de Chile, sino que en distintas partes, y logra ver un nivel de desenfreno, más allá de las razones que uno tenga, si eso es lo interesante de las, uno puede objetivizar razones, puede estar de acuerdo en algunas, en otras no, particularmente todos tenemos postura frente a eso. Hay cosas que son finalmente injustificables, pero llega un punto en el que dice, ok, pero eso da como para que en algún momento se te cruce alguien al frente y tú le dispares solamente porque está en contra tuyo, sin que esté poniendo en riesgo tu vida, porque eso es distinto, ¿no? Sin que sea una autodefensa. Entonces, ciertamente hay una cadena de razonamientos detrás, algunos racionales, otros no lo son, que vienen por detrás. Y eso es lo que queríamos abordar cuando trabajamos. Es uno de los temas que no queríamos eh, tal vez centralizar dentro de esta idea nuestra de entender la revuelta de Rankin. Y nos parecía necesario porque una sociedad que no logra superar sus traumas, como la chilena, todos los traumas, no solo los de la revuelta de ahora, la revuelta de Rankin, pero también su gestación como nación ha sido plagada de traumas que también nos tienen donde nos tienen. ¿Eh? Esos traumas no resueltos explican mucho de la turbulencia que tenemos hoy día, de una sociedad tremendamente compleja para resolver sus diferencias, yo diría autodestructiva en muchos aspectos. Y nos dimos esa tarea de poder tratar de colocar algunos trazos de eso. Hay un momento en la historia de la revuelta Ranquil donde nosotros conversamos con los descendientes de ambos bandos, la gente que estaba en un lado otro. Y tú conversas con ambos y ambos sienten que estaban en lo correcto, sus hijos, sus nietos. Entonces tú sientes, ok, aquí entonces no se trata de ser como un juez que diga quién ganó, quién perdió, porque finalmente desde adentro tú siempre sientes que lo hiciste bien, que hiciste lo correcto. Y recreamos una escena en la que, habiendo muerte de por medio, cada uno de esos personajes entendía su acción como parte de lo que tenía que hacer en el momento en que estaba, en las circunstancias que estaba y por los condicionamientos que estaba. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio más a menudo, nos permitiría entender también el actuar de muchas personas. No para perdonarlo necesariamente, no para validar lo que hacen, pero sí para entender por qué lo hacen. Y eso tal vez allanaría bastante más nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. Eh, Hay una frase de un escritor
un escritor chileno muy antiguo, que nosotros los conocemos solamente por las calles, que se llama Benjamín Vicuña Maquena, pero fue una suerte de sociólogo 100 años atrás, fue intendente de Santiago, hizo el Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano, tipo extremadamente lúcido. Tiene un libro que se llama Noticias de ser chileno, escrito 100 años atrás. Lo recomiendo, su libro maravilloso, porque es casi un tratado sociológico sin pretender serlo. Pero hay una frase en ese libro que yo lo leí y me quedé tan sorprendido de lo poco que hemos cambiado como sociedad. Encontré increíble que el tipo retratara la misma sociedad que teníamos hoy día, más allá de ciertas cosas que han cambiado. Y la frase que tenía él era maravillosa. Él decía, el chileno es un ser que se les arregla para vivir toda su vida como si estuviera muriendo. Y lo encontré increíblemente lúcido, porque si tú miras, mucha gente hoy en día construye su sentido, bueno, en esto se mezcla también una ética cristiana que ve en esto del dolor, en el sufrimiento, en el autodestruirse como una suerte de ofrenda, una expiación a través del dolor. Mm. Entonces, agrégales una ética laboral, un exitismo, entonces es una mezcla súper explosiva, porque en el fondo tenemos gente que se puede estar muriendo en vida, pero cree que está haciendo todo excelente y que son sujetos ejemplares para el resto del mundo. ¿Por qué te ha ido bien? Porque el éxito reemplaza la felicidad. Mm. Entonces, eh, entender estas crisis yo creo que es una oportunidad para poder entendernos nosotros. Tal vez las crisis es cuando asoman estas grietas con mayor claridad y podemos mirar un poco adentro de esas grietas y saber por qué llegamos a eso. Mm. Tal vez la cotidianidad nos aturde o nos genera una anestesia que nos impide ver. Mm. Terrible, ¿eh? Que necesitemos estas crisis y estos tremendos golpes de realidad para procesar esa información, pero bueno, al menos tratamos de ocuparlo. Con este documental hemos querido un poco resituar la conversación de esta revuelta y de esta crisis en el ejercicio de mirar por qué cada uno a veces cree que está en lo correcto. Y reflexionar sobre eso, de cómo a veces nos enclaustramos en nuestras razones, en nuestras visiones, y podemos llegar a situaciones que, miradas desde el tiempo, parecen increíbles. Mm. Carlos, y no sé si lo mencionaste ahí cuando se cortó, pero de manera resumida, eh, ¿qué fue lo que pasó en esta revuelta? ¿Cuál es la historia, así modo resumen? La revuelta de Rankin parte con una situación que vivía todo el sur de Chile. Cuando Chile se dio la tarea de colonizar todos sus territorios, que eran extensos, hizo muchas acciones. Una de ellas fue traer colonos a la zona sur, de Valdivia para el sur. Otra fue tomar la Araucanía, cuando entró el ejército a la Araucanía. Pero otra fue la ley de colonización austral y otras leyes que tenían que permitían que la gente que no tenía tierra, que era la que vivía en torno al latifundio, la zona central, pudiera salir a estos lugares, avanzar la colonización, que así se llamaba, que era básicamente ir a las montañas, limpiar, hacer caminos, hacer potrero, conducir el agua. Cuando todo eso estaba hecho, se le otorgaba un derecho por haber hecho ese trabajo. Y ese derecho tenía que ser reconocido por el Estado con el otorgamiento del título. Ya. En el papel estaba ok, pero la realidad era que muchas veces los campesinos hicieron eso, y a la hora de los quibos, a la hora cuando tenían que, venía un tercero, que solía ser el amigo del amigo, que era amigo del notario, que era amigo del ministro, que era amigo del encargado y él inscribía la tierra. Mm. Como era gente iletrada, no tenían idea dónde inscribirla, tampoco sabían que alguien más la inscribió, y finalmente esto se cerraba cuando llegaba la fuerza pública a decir que tenían que irse del lugar porque había un dueño legítimo que inscribió el terreno cuando llevan 10 o 20 años trabajando ahí. Bueno, eso pasó en todo Chile. La primera vez o la vez más notoria que esto hizo crisis fue acá en Rankin, cuando grupos de familias se dieron cuenta, porque hubo una expulsión al lado de ellos en otro fondo, que los siguientes eran ellos y que le Mm. iban a expulsar después de vivir muchos años de gestionar y todo, que no. Entonces, bueno, la gente se vio contra la pared, dijo, o sea, o nos vamos a la calle o peleamos. Prefirieron pelear. Y se armó esta revolución campesina acá. Mm. Gracias a ellos, que es lo que yo nunca supe, porque muchos de ellos murieron, gracias a ello, de ahí en adelante, la mayoría de los campesinos sí se les fue reconocido sus derechos de poblamiento y sus títulos. Fue una lucha
que le costó a ellos, pero que benefició finalmente, era letra muerta. Entonces, cuando uno mira para atrás, las razones de ellos, ve eso, las razones de la gente que se opuso también, desde el lado de ellos eran entendibles, finalmente, finalmente ellos lograron cosas y nosotros creemos que es de justicia que también sus familiares y la gente que hoy descienden de ellos y también los campesinos sepan que hubo gente que en ese momento decidió que esto tenía que respetarse y bueno, lo pagaron con su vida. Mm. Carlos, y de acuerdo a esta historia, ¿cuál crees tú que es la enseñanza que podríamos obtener para aplicar en nuestras vidas y relacionarnos mejor los unos con los otros? Mira, me quedo con un testimonio que es de una persona que le tocó estar el otro lado. Le tocó estar el otro lado. Él es hijo de uno de los eh, dueños de predios grandes acá, Fahrencroft. Billy Fahrencroft es el hijo. Su papá de hecho escribió un libro sobre la revuelta, mirado desde el lado de ellos, donde condena todo. Y claro, le tocó, él estuvo a punto de morir, también estuvo encañonado. Pero lo interesante es escuchar el hijo. Yo rescato mucho el texto de él, la entrevista de él, y él en un momento dice, si esta persona se lo hubiera tratado de buena manera, si se lo hubiera tratado de una manera, él tenía una palabra para decirlo, más humana creo que habla, esto no hubiera pasado. O sea, Mm. imagínate, él, pese a que su familia vivió toda la ira de estas personas, pese a que estaba en el lado de los que le tocó perder bastante, aún así él reconoce que aquí hubo una falta de humanidad en el trato a los otros y que eso explicaba buena parte. No lo justifica, él no lo justifica, pero él lo entiende. Mm. Entonces yo creo que ese es el ejercicio que nos falta a nosotros, pero antes de, no después de. Mm. Entender mejor al otro, hacer un acto como un poco más reflexivo respecto. Yo me puedo cruzar con gente en la vida, acá en la misma Araucanía, con gente que tiene un legítimo dolor, una legítima rabia frente a un montón de posturas. Pero yo tengo que decir, yo tengo la opción y puedo decidir desde dónde me relaciono con ellos, desde la comprensión y de la reflexión en torno a por qué actúa así, o simplemente colocarme al frente de él y juzgarlo desde cómo actúa Mm. solamente. Entonces termino siendo enemigo de él, termino siendo su opositor, sin entender detrás todo lo que hay detrás, tal vez de sufrimiento, de frustración, de rabia. Creo que ese ejercicio básico de empatía, que es un poco lo que hablamos en antes, es detenerse a veces en el paradero y preguntarle al chofer cómo está. Puede haber tenido un día de mierda, ¿cachai? ¿Qué te cuesta hacer eso? Mm. ¿Qué te cuesta a veces darte un minuto y te regala tanto a veces, Sí. ese pequeño minuto, te regala una sonrisa, te regala a alguien sorprendido, que en todo el día nadie le ha hablado y ¿qué te cuesta hacer eso? Uno se ¿Cuánto? puede sorprender muchas veces ahí con esas Absolutamente. conversas Yo con... me, yo me he llenado de hermosas sorpresas que lo he hecho parte de mi rutina, el ir caminando por la vía y atendiendo también a esos detallitos, y mirando para el lado, atendiendo al viaje, atendiendo y entendiendo el viaje Mm. con las personas que van al lado tuyo, circunstancialmente a veces, pero que a veces pueden tener historias increíbles que te regala a ti, aprendizaje, que te regala momentos que tú no sabes en qué momentos los vas a ocupar. Mm. Eh, yo creo que ese es tal vez el aprendizaje que yo tomo de la experiencia de ellos, porque lo he entrevisto ahora, converso con sus descendientes 100 años después, y viven en el mismo lugar todos, Ya. los que estuvieron a un lado y los que estuvieron en otro. Y sin embargo han aprendido a vivir juntos y se han aprendido a encontrar ahora. Hay que mirar en la distancia, yo creo, y llevarlo al hoy, ver hasta qué punto nosotros, yo sé que es difícil, a veces la vorágine, a veces la calle, entre los gritos, entre la rabia. No estoy diciendo que nos sentemos ahí como, no sé, como Gandhi a practicar la no violencia activa porque nos van a pasar por arriba. Mm. Pero tal vez sí hay otros espacios en los que podemos construir diálogo, entendimiento, comprensión. Y aunque sean, mira, yo digo, Simón, empecemos por el espacio nuestro. Sí. Esos grandes cambios sociales, hagámoslo desde lo nuestro, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente que vive al lado nuestro. Hagamos eso ahí. Yo creo que de ahí parte.
Mm. Si no hacemos eso, nos saltamos eso para buscar esos tremendos cambios, partimos en el lugar equivocado. Sí, sí, sí. No sacamos nada con hablar y juzgar de lo caótico que pueda estar el mundo si no estamos haciendo nada desde lo aquí, pues el aquí y ahora, desde lo cercano, desde Es nosotros, nuestras cotidiano. familias y nuestro entorno más cercano. Yo creo que Mm, de ahí parte el cambio verdadero. No podemos mm, seguir esperando que venga de afuera, de los políticos o qué sé yo, si no partimos por uno mismo. mm. Y considerando que somos seres sociales, hoy día también hay varios estudios que demuestran cómo grupos de personas que se relacionan y que tienen relaciones, no me acuerdo cuál es la palabra, considerables, no, no es la palabra, pero que tienen un grupo de personas el cual consideran como apoyo, tienen vidas más largas y mucho mejor salud. Entonces, volvemos otra vez. En algún momento dijimos que en esta sociedad hoy día tendemos a vivir muy solitarios, sin estos espacios para conocer gente. Y yo creo que parte también de nosotros, pues, de la conversa cotidiana, ya sea con el conductor de la micro, del Uber, con quien hace aseo, y de darnos de aplicarlo, hacerlo como un ejercicio diario. Ya, ok, hoy día le voy a hablar, aunque sea a un desconocido y aunque sea un saludo. Nada más, yo no voy a esperar una conversa larga, pero si sale una conversa, abrirse a conocer un poquito al otro, pues, a ver qué hay detrás, cuál es su historia. Fíjate, Simón, que hay una teoría súper interesante que se llama el número de Dunbar. No sé si lo has escuchado, es muy poco Sí, conocida. lo he escuchado. El número de Dunbar interesante porque el número de Dunbar lo que dice en el fondo que existe un número crítico de relaciones posibles dentro de cierto rango de cercanía. Son 150 personas, ese es el número. Que tiene que ver con este, volvemos a lo mismo, el origen de tribu. Si nosotros no partimos con sociedades de 2 millones de personas, ni tampoco ocupaban teléfono, sino que eran personas que se hablaban entre ellas. Mm. ¿Sí? Como todos los animales que tienen relaciones directas, no mediatizadas por algo. Entonces, la teoría plantea que en verdad una relación efectiva no puede ir más allá de 150 personas. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vives en una ciudad? Cuando tú tienes dinámicas que te vinculan de una manera eh, eh, no sé, turbulenta partiendo por internet. O sea, tenemos, yo tengo 2.000 amigos en teoría. Entonces, es imposible. Entonces, uno empieza a entender eso, que en realidad el espacio en el que tú puedes finalmente impactar y puedes generar cambio Mm. es ese entorno más cercano. Pero si eso fuera una premisa más cotidiana y fuera más común, efectivamente sí se generaría un cambio. Si nos hiciéramos cargo de eso, de ese entorno, es muy probable que sobre ese número o en las cantidades que nosotros solemos manejar, vivimos con la sensación de relaciones humanas, pero que finalmente no lo son. Vivimos con la relación de comunicación que tampoco lo es. Y vivimos con un montón de ideas o de conceptualizaciones en torno a tipos de relaciones que hemos creído que funcionan, pero que en el fondo no funcionan. Lo que realmente funciona es eso, detenerse, saludar, hablar, darse el tiempo, escuchar. Parece un ejercicio hoy día casi exótico, weón. Es como, hasta cuando lo estoy diciendo digo, wow. Pero fíjate que es tan básico, está a la base creo yo, de una sanación personal, pero también vecinal, societal. A veces mi hija practica mucho eso, llega a parecer extraña porque a todo el mundo lo saluda, cuando va a los negocios sí, le dice que tenga un lindo día y la gente la mira, pero está tan poco acostumbrada a que le digan eso, que Mm. quedan como sorprendidos. Entonces ella me dice, qué increíble papá, lo difícil que es para la gente incluso aceptar que tú los saludes o les sonrías Sí, po. sin tener que haber algo entre medio. Mucho más difícil debe ser para ellos hacerlo, sí, incluso es difícil recibirlo. A mí me pasó, o sea, yo creo que mi primer viaje grande
Lo hice a los 25 años y la gente cercana a mi familia dice que hubo un cambio en mi persona después de ese viaje. Claramente yo lo noté. Yo me fui 3 meses al sudeste asiático solo, siendo una persona con amigos, pero no muy sociable, una persona muy prejuiciosa. Lo mismo, no salía de mi grupo porque estos son tal cosa, estos otros son tal cosa y déjenme con los míos. Pero cuando uno viaja, o al menos lo que fue mi experiencia, andaba solo y mi inglés era muy malo, entonces de cierta forma estaba obligado a relacionarme para saber dónde tenía que ir, eh, para explorar los lugares. Entonces a poquito le fui agarrando este gusto a hablar con extraños. En todos los hostales, siempre conversando con extraños, escuchando historias. Hice una cantidad de amigos transitorios, por decirlo de alguna forma, que se convertían en hermanos por las mismas experiencias que uno vivía. Y creo que eso quedó en el tiempo. Volví una persona, o empecé a ser una persona mucho menos prejuiciosa y acá estando en Chile, permitirme el conocer gente, cosa que no estaba haciendo allá, porque ya los tenía todos etiquetados y categorizados. Por lo tanto, no me interesaba conocer gente acá. Pero creo que esa es una experiencia del viaje y que no es necesario viajar para esto, simplemente entenderlo y aplicarlo. Pero en mi caso fue esto lo que me permitió generar ese cambio y aplicarlo y ser la persona que soy hoy día, social, y que me encanta compartir con personas, me encanta conocer nueva gente. Y sí, muchas veces hablo con personas y tenemos grandes diferencias, pero eso no es una limitante para seguir cultivando una relación. Tengo amigos que tenemos diferencias grandes respecto a algunos temas, pero somos amigos igual. Entonces, para mí ese siempre es el llamado, y creo que ya lo mencioné, es conectar de aquello que nos une y dejar de picanear tanto en lo que nos separa, que puede ser una cosa como que tú eres vegano y yo como carne, y voy a dejar de relacionarme contigo porque tú no comes carne y yo sí, que lo he visto. Personas que le ponen la cruz al otro porque come carne, yo tengo amigos veganos, yo como carne, y no es tema para no seguir siendo amigos. Entonces, De hecho, son los mejores amigos porque uno se come la carne solo. Bueno, otro día tal vez podríamos conversar en torno al viaje. Hay te voy a contar una breve experiencia cortita, pero es para largo. Tiempo atrás, un poco en mi curiosidad de antropólogo y de historia, di con un viaje que se hizo durante 300 años entre Chile y Argentina. Es un viaje increíble. Yo creo que yo lo leí desde la antropología, pero yo obviamente quise el clic hacia otro sentido de interpretación del viaje, que fue un viaje construido en torno a varias culturas, pero a mí me sorprendió mucho porque yo había leído mucho sobre viajes iniciáticos, viajes de transición, viajes que, sobre todo iniciáticos, culturas que tienen al viaje como un proceso de transición entre ser niño y adulto, entre ser hombre y guerrero, etcétera. Pero no había visto ninguno que pasara en Chile o Argentina, en la Patagonia, hasta que descubrí este. Y me sorprendió mucho porque eh, finalmente es una conceptualización del viaje tal cual la veo yo y tal cual mucha gente hoy día, no sé si muchas, pero algunas personas hoy día empiezan a entender el viaje como lo que hablamos delante, que el viaje finalmente es un proceso que se entiende más en el viaje que en el destino, que hay que ponerle más atención al viaje que al destino, no solo en el viaje real, también en tu vida como metáfora de viaje. mm, Y este viaje que pude empezar a entender, que me llevó finalmente a hacerlo yo mismo, recrearlo después de 300 años que se venía ejecutando, eh, siento que todavía está ahí, se llama La Rastrillada. Es una serie de rutas que se crearon entre Argentina y Chile en la Patagonia, entre distintos pueblos, entre distintas naciones, pero que tienen en común la idea de entender el viaje como un camino, como una ruta en sí misma, no por el destino al que llegabas. mm, Es una cosa increíble. Creo incluso una figura entre medio que se llama los Nampul Café. Los Nampul Café tiene una traducción que significa el que regresó.
Los Nampurkaf eran seres que iniciaban un viaje de muchos años, muchos no volvían porque estaba plagado de peligro y de aventura que no lo sorteaban. Pero cuando llegabas, cuando regresabas del viaje, llegabas convertido en otra persona, que eran Nampurkaf. Y eran tipos increíblemente respetados, porque toda la gente sabía que habían dado la vuelta a la vía y habían vuelto. Mm. Entonces, un día con tiempo te la cuento porque es increíblemente hermosa esa historia, increíble. O sea, yo la tengo como una de las cosas que quiero desarrollar con el tiempo, porque siento que sería algo muy, muy sanador, muy útil hoy en esta sociedad, restaurar de otra manera, por supuesto. No me imagino a caballo haciendo el trayecto que hacían ellos, sería un año a caballo. Necesitaría un lápiz al final o comprando otro trasero. Pero siento que hay espacios donde tematizar en torno a cómo podemos remirar la vida. Mm. Tal vez de manera más creativa, Simón, de manera más lúdica, más entretenida, por ejemplo, a través del viaje, que nos seduce también porque tiene otro elemento. Creo que es casi mejor terapia gastar en un viaje que en un psicólogo, definitivamente. De acuerdo. Si es que sabes leer Y el que, viaje, si es que sabes vivirlo, siento que te entrega muchas de las cosas que te trancan. La vida salen ahí. mm, y que no tiene por qué ser un viaje de un año o de 3 meses, sino que puede ser una salida de fin de semana. Exacto, exacto. Va en tu actitud, en tu disposición a viajar sin parabrisas, como decía el Mans. ¿M? Dejarte despeinar por la vida, dejarte un poco enfriar y que el viento te pegue y saber leer eso. Yo creo que esa actitud un poco más desaprensiva hacia la vida, de no controlar todo, de no tener todo esquematizado y previsto, es como éramos. Si yo creo que si somos la especie que somos, porque en algún momento, por muchos momentos de nuestra vida, éramos migrantes, éramos Mm. transhumantes, nos movíamos. Yo creo que en vez de Homo sapiens, debiéramos ser Homo travelis, porque finalmente éramos más por el viaje que por otra cosa. Mm. Carlos, ha sido una conversa que he disfrutado mucho. ¿Algo que te gustaría decir antes de finalizar? ¿Alguna invitación? ¿Alguna, lo que se te ocurra? ¿No? Yo creo que siento que es interesante poder ahondar más y que la gente tal vez empiece a entender mejor la posibilidad que te otorga salir a donde sea, salir de ti, salir del espacio donde estás, pero sobre todo salir yo creo que no hace tanta falta, es tan triste a veces, tú te subes a un bus y nadie se habla, Mm. entras a un local y nadie se habla, es increíble, o sea, tú dices, wow, yo pienso que a la gente le hace un poquito más falta salir de verdad, así que invitarlo a eso, a ver si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar de este viaje, Simón, creo que da para un capítulo entero, porque es increíble la idea de Sí, viaje como, sí, sí, sí. como un proceso de sanación también. Vale, Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo y apenas tenga listo esto ahí se lo envío para que lo comparta ahí con los chiquillos igual del fin de semana. Bueno, Yo creo que la ahora otra tenemos otro semana grupo, ahí ya lo tengo listo. vale, ahora tenemos otro grupo que llega hoy día, así que estamos Buenísima. esperándolo. Que salga Un todo bien abrazo, ahí. Simón. Un abrazo, Carlos. Gracias. Chao. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, para mí fue una conversa muy linda, muy interesante ahí con Carlos. Creo que una persona que tiene mucha sabiduría, que tiene mucha vocación en lo que hace. A él le gusta llevar gente a la montaña, le gusta llevarlos a estos lugares hermosos que están ahí. Eh, los invito 100% a que revisen ahí Huellas Lonquimay en Instagram, van a ver la cantidad de fotos y videos, los trekking que Carlos hace. Pero no es solo eso, sino que, como les decía, él facilita este lugar, esta reserva ahí, donde es mucho más que ir a conectar con la naturaleza o caminar al cerro, sino que es ir a conocer a esta familia de personas que, cierto, la mayoría de los fines de semana se juntan grupos de personas y terminan conociéndose, terminan
haciendo estas actividades en conjunto y quedando con esta, ¿cierto? Esta sensación de bienestar, de haber compartido, de haber conectado con la naturaleza y con otras personas. Por lo tanto, en, en esta conversa que tuvimos, que me gustaría que se nos quede y que podamos aplicar, pues. Sí, esa es la idea de estas conversas. Lo he dicho ya varias veces, que no nos quedemos con una idea linda, pero que sigamos, que no sigamos el día a día rutinario que muchas veces solemos tener, sino que al menos tratemos de tener una conversa de estas espontáneas que decía en algún momento, eh, de tratar de hablarle un poquito más a las personas que vemos en el día a día, que pueden ser las personas que están en el trabajo, que trabajan en el lugar donde nosotros solemos ir, qué sé yo, pero no cuesta nada un buenos días, un buenas tardes, o un que tenga un lindo día. Son pequeños gestos que, que van dejando estas sensaciones de bienestar. Y cuando se repiten, vamos, como decía anteriormente, integrando este sentido de unidad. Y yo saludo al otro porque es parte de mí. Y yo le trato de hacer el bien al otro, de servir bien al otro porque es parte de mí. De cierta forma me estoy sirviendo a mí mismo. Y no tiene que ver con ser egocéntrico o qué sé yo, sino que realmente, si yo considero que mi realidad física y todos los elementos que la componen son parte de mí, son una extensión de mi piel, mi actitud, mi comportamiento va a ser diferente, independiente de todas las diferencias que podamos ver y que las vamos a ver si es que ponemos nuestra atención en eso. Si yo pongo la atención en todo aquello que me separa, es muy probable que cueste integrar este sentido de unidad. Pero si yo estoy muy atento y trato de sentir que todo aquello que está allá afuera es parte de mí, entonces voy a ser más amable, voy a tener más sutileza con los árboles, con la naturaleza, tratar de cuidar más el medio ambiente, porque es parte de mí. Entonces, hagamos al menos el ejercicio. Y por último, si todo esto fuera mentira y fueran tonteras, ¿acaso no valdría la pena vivir bajo ese paradigma igual? Yo creo que sí, pero no es el caso. Les recomiendo, infórmense, lean Fritjof Capra, el estado de la física, la trama de la vida, la visión sistémica de la vida. Son libros que tienen una vida de trabajo de científicos de renombre, Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra, que han dedicado sus vidas al estudio de cómo es que este tejido es interconectado, que es el mundo que somos nosotros, está vivo. Esta idea del somos uno pareciera ser un hecho. La misma física cuántica lo está demostrando. Por lo tanto, en lo personal, creo que no es algo para tomárselo a la ligera, menos cuando vemos lo caótico que es el mundo hoy en día, menos cuando vemos el nivel de individualismo que hay en todas partes. Empezar a tomar aquella información que nos haga tener este cambio de paradigma, este cambio de sociedad, que parte por uno, no va a partir por afuera. No esperemos que los políticos hagan nuevas cosas para... No, parte el uno en su ambiente. Ahí parte la diferencia. Así que espero que hayan disfrutado la conversa, que sigamos aprendiendo todos juntos y nos vemos en el próximo episodio.